Buenas noches, hermanos. Es para mí un privilegio tener nuevamente la oportunidad de poder compartirles a ustedes, al grupo de Fuego Nuevo y a todos aquellos de la Iglesia Bautista Oreb y nuestros visitantes de este programa para poder reflexionar un poco sobre el significado de la resurrección y la crucifixión de Jesucristo en nuestras vidas.
En realidad, esa época de pandemia y esa Semana Santa que acaba de transcurrir me hicieron reflexionar en muchísimas cosas. Y estas son las que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y quisiera iniciar esta conferencia con una oración, invocando la presencia del Señor para que nos dé entendimiento, para poder entender mucho mejor su plan para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de poder transmitir tu mensaje. Te pido, Padre, que me des la santidad que tú requieres de mí, Padre, para que no sea yo, sino tú en mí. Usa mi vida, Padre. Úsame como parte del cuerpo de Cristo para transmitir tu mensaje, cómo caminar y ser capacitados en el Espíritu para poder tener una comunión mucho mejor contigo y poder disfrutar de los privilegios que nos da tu resurrección. Usa nuestras vidas y danos de tu presencia en estos momentos. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Buenas noches, hermanos. Yo quisiera reflexionar un poco sobre el tema que se llama nuestra transformación por la resurrección de Cristo. Acabamos de festejar la Semana Santa y nos hizo pensar mucho en realidad sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa esto para nosotros? Si nosotros pensamos lo que hemos tenido y lo que tenemos y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, dejaríamos de tener en poco una salvación tan grande y veríamos cómo nosotros nos estamos perdiendo de tantas bendiciones que el Señor quiere darnos, pero que nosotros, sin estar conscientes de ello, lo rechazamos. Y quisiera en esta ocasión poder pensar en la cuestión, en la primera diapositiva que tenemos en el título de la presentación es nuestra transformación por la resurrección de Jesucristo, la que sigue. El contenido, la que sigue, el contenido de esta plática sería más o menos una introducción de la muerte y resurrección de Cristo a la luz de la Biblia. ¿Y cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Qué es el hombre natural y el espiritual? Y cómo Cristo te da una nueva identidad. Pero sobre todas las cosas, quería yo explicarles a la luz de la ciencia el mecanismo que pudiera ser que se lleve a cabo el cambio de lo temporal a lo eterno en nuestras vidas, de la muerte a la vida y de una vida sin rumbo a una vida guiada a un destino eterno por el Espíritu Santo. Porque la muerte y resurrección de Jesucristo no solo nos salva de nuestros pecados, sino que Él es también quien nos salva de nuestro yo, de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque para poder poseer y disfrutar de nuestra herencia en Cristo, existen dos pasos. ¿Cuál es esa herencia? La herencia que nosotros estamos teniendo en Cristo es precisamente una vida plena de eternidad, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y el Señor, a causa del pecado original, el hombre dejó de tener esa vida espiritual, porque en el inicio el espíritu del hombre estaba ligado al espíritu de Dios.
El alma era solamente el mayordomo y el cuerpo era el esclavo. Pero a causa del pecado original, el hombre decidió que el trono de sus decisiones habría de ser el alma, es el yo, y querer ser como Dios. Y eso hizo que perdiera su posición, en realidad, como hijo de Dios, coheredero del reino de Dios. Y para poder poseer y disfrutar de nuestra herencia, que es poder volver a tener comunicación con Dios, existen dos pasos. Debemos creer que existe tal herencia, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, que Él quiere capacitarnos para poder disfrutar de esa vida, de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa es la primera condición, el primer paso que tenemos que hacer para disfrutar de esta herencia. Y segundo, debemos de levantarnos para tomar posesión de la herencia. Porque nosotros sabemos que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario es por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es decir, el hecho es la obra de Dios. Él llevó a cabo por su gracia nuestra redención, nuestra justificación y nuestro perdón. La fe es nuestra confianza en su obra. Y la experiencia, experimentar esa obra de Dios, viviéndola por medio de nuestra vida en forma práctica, es la manera en que nosotros podemos realmente pasar a nuestra dimensión terrenal, lo que Él nos ha prometido en la cuarta dimensión, que es la espiritual. Y dice, ¿por qué quise yo hacer este símil? Porque al último podré explicar con ciertas parábolas que he estado reflexionando cómo el Señor cambia lo temporal a lo eterno en nuestras vidas, de la muerte a la vida y de una vida sin rumbo a una vida guiada a un destino eterno. Nosotros vemos que tenemos, para poder llevar a cabo esto en la práctica, debemos de entender, debemos de renovar nuestro entendimiento para poder experimentar la obra del Señor, que es perfecta. Porque dice, como vemos en la siguiente diapositiva, la número 3, dice, la ciencia del es comprender su camino, porque la ciencia y la fe están ligadas para entender. La ciencia del prudente, dice la Biblia en Proverbios 14:8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Y el otro pasaje dice, la sabiduría del prudente está en entender su camino. Y porque nosotros fuimos creados para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y solamente el ojo que ve y el oído que oye es el que tiene la capacidad de la sabiduría para poder ser guiado por el Espíritu Santo a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Porque ese es el Espíritu Santo el que nos muestra el camino. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Ahora queremos ver cuál es el significado de realmente del cristianismo. En la siguiente diapositiva, la número 4, dice que la resurrección de Jesús y su ascensión es la piedra angular del cristianismo. En la palabra de Dios se encuentra bien definido lo que Él invadió, lo que Él realizó y lo que previó para nosotros,
su iglesia, el cuerpo de Cristo. Resumiendo un poco todo esto, quisiera yo presentarles que cuando Cristo murió por tus pecados, porque el hombre a causa del pecado se separó de Dios y decidió vivir en la carne y desconectó su espíritu de Dios y lo conectó a su cuerpo. Y ahora solamente porque queriendo ser como Dios, lo que lo guía es lo que el cuerpo pide. Pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por eso no puedes acceder a esa dimensión que te permite ver lo invisible, intangible, inmedible, que es el campo de la fe. Porque la fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. La que sigue, dice, Jesucristo fue crucificado. Él ascendió y fue crucificado y resucitó. Ascendió y preparó una semilla por medio de su vida en este mundo, que fue la vida del Padre en el Hijo, para poder traer a muchos que estábamos perdidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, en donde Cristo es la cabeza. Y Él es la mente que debe de guiar nuestras vidas, porque es la que nos revela lo que es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. La que sigue. Cristo es el Señor de la resurrección y la resurrección misma. La resurrección de Lázaro no es un fenómeno tan extraordinario comparado con el hecho de conocer a Jesucristo como la resurrección misma, la cual es un asunto de vital importancia, porque si Él resucitó, nosotros que estábamos muertos al pecado, también resucitaremos juntamente con Él, que es una de sus promesas por su obra redentora en la cruz del Calvario. Osa una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios en su plan es que Cristo tenga el primer lugar, o sea, que tenga preeminencia en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de su cuerpo donde Él es la cabeza. Y cada miembro de su cuerpo debe de estar conectado a la cabeza, que es Cristo. Porque para poder llevar a cabo esto, la muerte y crucifixión y resurrección de Jesucristo, al darnos acceso a comunicarnos con Dios, nos imparte una nueva naturaleza. Porque Dios corta nuestra vieja naturaleza centrada en el yo para hacer el camino a nuestra nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros requerimos tener una vida espiritual para poder comunicarnos con Dios y tener acceso a la cuarta dimensión, que es la dimensión de lo invisible, intangible, inmedible, que es la base de la fe. Ahora bien, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y aceptas la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. En el Antiguo Testamento, el Espíritu se movía en diferentes personas por tiempo limitado. Porque Dios estaba en realidad, se manifestaba en el tabernáculo. Cuando Jesucristo, el Verbo, se hizo carne, Dios habitaba en Jesucristo. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero en el Nuevo Testamento, en el
evangelio, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te es dado a ti hace que Dios viva en cada uno de nosotros. Porque nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, Dios nos da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en cada uno de nosotros y formamos parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Porque la obra del Espíritu Santo en nosotros cubre 3 áreas. Primera, le da vida al hombre. Segunda, Él mora en la gente como vida. Y tercero, Él está sobre la gente como poder. Y tendrás poder y me serás testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que es maravilloso que es el Espíritu que habita en nosotros, es el mismo Espíritu que habitaba en Jesucristo cuando estaba sobre la tierra. Por eso cuando Él anunciaba su partida a sus discípulos y les decía que era necesario que Él se fuera porque Él enviaría al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y las cosas que Él hacía, nosotros podríamos hacer muchas más porque Él iba al Padre. ¿Por qué? Y dijo, y tendrás poder y me serás testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo Espíritu que el Señor entregó cuando dijo, consumado es. Ahora Dios, cuando tú aceptas la obra redentora de Cristo, Él te da acceso al Espíritu Santo para capacitarte, para poderte mover y tener acceso al Padre y acceso al poder que Él te da en tu vida y ser colaborador, real sacerdocio, gente santa, que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás lo obtiene por añadidura. Ahora, el Señor dijo, y tendrás poder y me serás testigo. En la siguiente diapositiva vemos que dice el uso del poder del hombre natural y el del espiritual. El hombre natural es guiado por su ego. Entonces él usa el poder para hacerse servir para sus propósitos mezquinos. Él saquea la naturaleza. Él usa a su prójimo. Él transforma en vil lo que es hermoso. Su riqueza la mide por su capacidad de despojar y su poder termina con su muerte. Pero cuando tú tienes a Cristo como tu Salvador y al Espíritu Santo guiándote, entonces el hombre espiritual en el que te conviertes, que tiene acceso a Dios, es guiado por el Espíritu Santo para servir al propósito de Dios. Cuida a la naturaleza porque Él es mayordomo de la creación. Ama a su prójimo porque cada día descubre el amor inmenso de su Padre y ama a su prójimo como a sí mismo. Además, tiene la capacidad de transformar en hermoso lo que es vil. Donde hay pobreza genera riqueza, donde hay tristeza lleva alegría, donde hay ignorancia lleva conocimiento. Ahora, su riqueza se mide por su capacidad de dar. Una cosa he aprendido de mi vida al caminar, que yo no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Cuando Él me da es porque me va a pedir. Cuando Él me pide es porque me va a dar. Es decir, nosotros en la medida que damos, nos enriquecemos con los recursos del reino. Ahora, su obra no termina con la muerte, puesto que Él vino para darte vida y vida en abundancia. Tus obras continúan después de tu muerte. Trasciendes y tu horizonte de aprendizaje es con dimensión de eternidad. Nosotros vemos en la siguiente diapositiva
que cuando nuestro Señor se levantó de entre los muertos, resucitó a una vida que nunca había vivido antes de su encarnación y que jamás había existido. ¿Por qué? Porque ahora resucitó para tener como manos y pies al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, ¿qué significa su resurrección? Su resurrección significa para nosotros que somos resucitados a esa clase de vida, no en nuestra vida anterior, una vida independiente, ajena a la vida de Dios, sino una vida dependiente con la mente de Cristo para cumplir el propósito para el cual fuimos creados y ser parte del reino de Dios y su justicia. Es por eso que dice que de cierto te digo que si no nacieres otra vez no podrás ver el reino de Dios, le dijo el Señor a Nicodemo. Pues él dijo, si no naces otra vez no puedes ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Jesucristo es tu Salvador, como dice Primera de Juan 4 del 14 al 15. También es tu Señor, Romanos 14, 8. Él es tu amor, porque de tal manera te amó que se dio a sí mismo por ti, dice Juan 3, 16. Él es tu paz, una paz que sobrepuja todo entendimiento, como dice Romanos 5:1. Él es tu perdón, como dice 2 Corintios 5:17. Es necesario conocer a Jesús y eso es el todo del cristiano. Ahora, yo quisiera ilustrarles en la siguiente diapositiva algo muy interesante que descubrí a través de mis devocionales. ¿Saben ustedes que en chino el término righteousness, que es justicia, justificación, se escribe con dos ideogramas, una arriba de la otra? La primera, la parte superior del ideograma de G es un cordero o sacrificio. Y en la parte de abajo soy yo. Y eso, las dos, el cordero y mi yo abajo, eso se llama justificación en chino. Y esto ilustra muy bien, el cordero cubre a la persona. ¿No es esto la esencia de la justificación? El cordero Cristo, cubriendo a la criatura de Dios, él ve a su Hijo, el Cordero de Dios, perfecto, ocultándote a ti de la ira de Dios por haber aceptado la obra redentora en la cruz del Calvario. Cristo se convierte en tu Salvador, en tu Redentor y tu Justificador. Y cuando Dios te ve a ti, Hijo redimido, Él lo que ve es a Cristo, porque el Cordero de Dios te cubre tu pecado y te hace justo. Y por eso dice en Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque cuando Él te ve a ti, no te ve a ti con tus pecados del pecado, ve a Cristo que murió por ti y te ha justificado. En la siguiente diapositiva, Cristo nos justifica delante de Dios. Y dice Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificador gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también te dice, por la paciencia de Dios manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús el Cristo. Romanos 3:26. Y Romanos 3:28 te dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe.
y no por las obras de la ley. Y te dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de buscar a Dios, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Él es el que te hace justo. En Cristo, la siguiente, vemos en la 16, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Porque sin Cristo soy solo un pecador, pero con Cristo, estar en Cristo, soy salvo. Cuando estoy sin Cristo, estoy vacío. Cuando estoy en Cristo, estoy lleno de Él. Cuando no tengo a Cristo, soy débil, pero cuando estoy en Cristo, soy fuerte. Cuando no tengo a Cristo, no puedo. Mis recursos limitan mis decisiones para poder construir un mundo mejor. Pero cuando estoy en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, cuando vivimos en Cristo, vivimos como no teniendo nada más, poseyéndolo todo, como débiles y sin embargo fortaleciendo, como necios e impartiendo sabiduría. Sin Cristo yo soy constantemente derrotado en los avatares de la vida. Pero cuando yo estoy en Cristo, yo soy más que victorioso por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, ¿qué queremos? Sin Cristo no vivimos, sobrevivimos. ¿Qué queremos? ¿Sobrevivir o vivir plenamente? Cuando tú vives en el yo, luchas por sobrevivir en un mundo que es una selva, en donde sobrevive la ley del más fuerte. Buscas el poder en su exterior para sentirte seguro. Y tus decisiones están limitadas por tus recursos externos para construir un mundo mejor. Mientras, cuando vivo no yo, sino Cristo en mí, yo gozo de una vida plena provista por lo que Él dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando vive Cristo en mí, vives una vida sobrenatural con el poder de Cristo que vive en tu ser. Y cuando Cristo vive en ti, tu decisión es obedecer a Dios, es la que te da los recursos para construir un mundo mejor. Es por eso que el cristiano, en vez de basarse en sus recursos externos y aquellas cosas que acumula para poder hacer suyas las promesas de Dios, Él sabe que en esos momentos difíciles debe de hacer tuyas las promesas de Dios, y Él te dice en sus promesas y en su palabra que Dios es el creador de los cielos y la tierra y que todo pasará, pero su palabra no pasará. Él es permanente, no es temporal. Ahora, Dios sabe todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque Él te está viendo desde arriba. Y como dicen, es más fácil ver los árboles cuando tú no estás metido en el bosque. El Señor está viéndote desde arriba. Y Él sabe todo lo que te pasa. Además, Dios decide lo que está sucediendo. Porque a ti no se te cae un pelo sin su voluntad. Además, Dios tiene un plan global y también tiene un plan para mi vida. Pero sobre todas las cosas, Dios me ama. Y por ser de Cristo, todas las cosas me ayudan para bien. En 2 de Corintios 1, al 20 al 22 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirman con nosotros, el que nos confirman con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Ahora bien, yo siempre digo sobre la palabra de Dios, si dijo, ya dijo, porque todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, y así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Si Dios lo ha dicho, créelo, como dice 2 Corintios 1:20. ¿Cuántas veces estamos basando nuestros planes en tantas mentiras y tantas verdades a medias? Y sin embargo, por falta de visión y por falta de desarrollo espiritual, no tenemos la capacidad de ver lo invisible, intangible, inmedible de las maravillas del Señor, que hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y para eso tenemos que volver a nacer y para lograrlo necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, le da un nuevo nacimiento. La diapositiva 22 dice la vida natural y espiritual, o sea, sobrenatural. La vida natural es la del ser animal que lucha por sobrevivir en la selva en donde solo el yo del más fuerte prevalece. La vida sobrenatural es la del ser espiritual, o sea, el hombre superior, cuyo espíritu nuevo está conectado al de Dios por medio de Jesucristo, cuyo poder es transmitido a través de ti para cumplir el propósito de Dios para el cual fuiste creado. Eso te da vida abundante, en donde Dios, tu prójimo y tú mismo forman el sistema que son tomados en cuenta, no solo en esta vida, sino también incluye vida más allá de la muerte, o sea, en la vida eterna. Porque sin lugar a dudas, cuando tú vives en la carne, tú, por sus frutos, que si vives en la carne o en el espíritu, ¿cómo puedes saberlo? Por sus frutos los conoceréis. Cuando vives en la carne, el fruto de la carne es odios, iras, contiendas, celos, herejías, envidias. Pero cuando tú estás en Cristo y no eres tú, sino Cristo en ti, lo que tú manifiestas es el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque tú tienes comunicación con Dios y Dios es Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, humildad, templanza, fidelidad. Porque el fruto del Espíritu Santo está determinado por un solo principio, que es el desprendimiento del yo. ¿Qué es el amor? Es el afecto que uno siente cuando ama a otros sin pensar en sí mismo. ¿Qué es el gozo? Lo que uno experimenta cuando a pesar de sí mismo mira a Dios. ¿Qué es la paciencia? Es el desprecio que uno siente por sus propias penurias. ¿Qué es la paz? Es la indiferencia que uno manifiesta ante el daño que ha sufrido. ¿Qué es la benignidad? Es la abstracción que uno hace de sus derechos. ¿Qué es la humildad? Es el olvido de los méritos propios. ¿Qué es la templanza? Es el dominio que uno ejerce sobre el yo. ¿Y qué es la fidelidad? Es el refrenamiento de sí mismo. ¿Cómo podemos obtener la paz interior? Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y cuáles son las condiciones para obtener esa paz interior que necesitamos tanto en un mundo en donde lo único que vemos son guerras, son pleitos y contiendas? La primera condición para poder obtener la paz interior es la fe. Y esto te lo dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la fe te hace creer que tu herencia en Cristo es cierta y que existe. La segunda condición es la obediencia y tú obedeces porque Él te está capacitando para una vida superior.
cosas que el ojo no vio ni el oído oyó, son las que Él tiene preparado para los que le aman. Y tienes que obedecer, porque Él dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, el Padre tenía dos hijos. El Padre, Dios, tenía dos hijos, Jesús y Adán. Este último se apartó de Dios y de ahí tenemos la historia de toda la raza humana. Nuestra naturaleza está en enemistad con Dios. La naturaleza con que nacemos y la mente carnal que resulta de vivir en el mundo no quieren a Dios. Dice, ya que Jesús está vivo, ¿dónde está la vida? ¿Y para qué es esa vida? ¿Cómo se aumenta y cómo funciona? ¿Y cómo opera por medio de nosotros, los individuos? Entonces yo quisiera en esa parte explicarles un poco a la luz de la ciencia lo que yo puedo entender de la palabra, porque la ciencia del prudente está en entender su camino, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y quisiera hablar sobre ciertos principios científicos para explicar el mecanismo del cambio de lo temporal a lo eterno, de la muerte a la vida, de una vida sin rumbo a una vida guiada a un destino eterno. Y vamos a hablar de estos cuestiones, principios científicos como es la cuarta dimensión y como es lo que han descubierto al implantar órganos y que han descubierto que cuando se implantan órganos hay un cambio de personalidad del receptor porque el órgano donado trae el DNA del donador y se transmite al receptor. Y veremos después cómo se manifiesta esto y explica algunos pasajes bíblicos. Y también cómo el GPS está conectado a satélites para guiar. Ahora todos los coches, los Uber y todo el mundo usa los GPS para poder buscar los caminos más directos para llegar a donde desea llegar. Pero primero quisiera que viéramos cuál es la relación entre la ciencia y Dios. La Biblia dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Pero la ciencia es el estudio sistemático de la naturaleza, sus leyes y sus principios. Entonces, para mí, la Biblia me dice que Dios hizo la creación y la ciencia me dice cómo lo hizo. Y esto es muy importante para saber a quién preguntar cuando te dedicas a la investigación. Quisiera también manejarles el concepto de la cuarta dimensión. Si ustedes unen dos puntos, tienen una línea en la primera dimensión. Si unen varias líneas, tienes un plano en la segunda dimensión. Si unes varios planos, tienes un cuerpo geométrico en la tercera dimensión y todo está contenido en el tiempo, que es la cuarta dimensión. La gente que se mueve en la primera dimensión es gente que no tiene criterio, ni siquiera piensa. Esos son los que siempre creen que el pasto del vecino está más verde y lo más probable es que sea pasto artificial. El que se mueve en la segunda dimensión, su criterio es tener, pero es tener por el tener. La repercusión social de su tener no le importa. Él ama las cosas, usa a las personas, pero todo el mundo tiene en su corazón el pensamiento de la eternidad y pretende que con su tener él pueda construir un mundo mejor, pero sus recursos limitan sus decisiones para construir un mundo mejor. Nunca tienes lo suficiente y se conforman con poner sus nombres en las calles, por hacer edificios gigantescos y construir pirámides, etcétera. Los que se mueven en la tercera dimensión, estos ya profundizan un poco más. No se mueven en un solo plano, como una pantalla plana. Ellos ya tienen profundidad, pero su criterio es saber. Y muchas veces es el saber por el saber. La repercusión social de su saber no le importa. Prueba de ello es que el que estableció el Premio Nobel de la Paz es el que inventó la dinamita y pretenden trascender con su saber.
Vivimos en una era tecnológica en donde el hombre es capaz de poner a un ser en la luna, pero qué lejos estamos de construir un mundo mejor. Yo creo que hoy más que nunca nos sentimos amenazados, más que protegidos. Ahora, todo esto está contenido en el tiempo, que es la cuarta dimensión. El que se mueve en la cuarta dimensión, su criterio es creer. Pero aquí hay dos puntos. ¿En qué crees? Aquí están todos los istas, los idealistas, los comunistas, capitalistas, que quieren que todo el mundo sea lo que ellos quieren que sean cuando ellos mismos no pueden ser lo que quieren ser. Su fuerza motriz es su voluntad y están lejos, sus recursos limitan sus decisiones para construir un mundo mejor. Pero en esta cuarta dimensión está también en quién crees, en quién crees. Estamos hablando de trascender. Y dice la Biblia que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y cuando tú crees en Jesucristo como tu Salvador personal, tus recursos son los recursos del reino. No son tus recursos los que limitan tus decisiones para construir un mundo mejor. Es tu decisión, tu libre albedrío, el que limita los recursos. Cuando Él se dice, no te dejes vencer de lo malo, más vence con bien el mal, y no perdonas, tú limitas tus recursos para construir un mundo mejor. Y nosotros vemos que la línea está contenida en el plano está contenido en el cuerpo geométrico y el cuerpo geométrico está contenido en la cuarta dimensión. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Ahora vamos a ver lo que dice sobre la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la dimensión espiritual. La cuarta dimensión es un término técnico usado en el área de la geometría. Imagínese una tabla en blanco. Si usted marca dos puntos y los une en una línea, obtendrá una línea unidimensional, puesto que la primera dimensión consiste en una línea que une dos puntos. Si se agregan varias líneas una al lado de la otra, otras líneas obtenemos un plano bidimensional, ya que la segunda dimensión consiste en un plano. Ahora, si el plano agregamos otros planos uno arriba de otro, obtenemos un cubo tridimensional, puesto que la tercera dimensión consiste en un cubo. La tercera dimensión es la dimensión física, que contiene tres elementos: tiempo, espacio y materia. El mundo cúbico es la dimensión física que percibimos con los cinco sentidos, es decir, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Pero la Biblia afirma que existe una dimensión mayor. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, una dimensión mayor que cubre la tercera dimensión, visible, física y material. La dimensión espiritual, en términos de geometría, es la cuarta dimensión. Y nosotros vemos que el hombre natural, digamos, toda nuestra educación y nuestra cultura y nuestra mentalidad está siendo educada para manejar la realidad como aquella que maneja hechos visibles, tangibles y medibles. Y cuando no maneja estos hechos, decimos que son cuestiones subjetivas que no son reales. Pero pensar de esta manera es absurda, porque es creer que lo invisible, intangible y medible, que es el lado en el espectro luminoso, es del lado donde están las altas energías y las altas frecuencias, que esa no existe. Sin embargo, es allí donde que contiene las altas energías, la base de toda la teoría atómica. Por eso la Biblia, la fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Y Dios es el creador de lo invisible. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y deidad,
se ha percibido claramente en las cosas hechas, dice Romanos 1:20. Para todo y cada forma, Él es el modelo, es su forma la que se ve en todas partes. Ahora yo quisiera compartir con ustedes una reflexión. Cuando yo estaba preparando esta conferencia, yo tenía muchas preguntas que yo las aceptaba por fe, pero yo le pedí al Señor que me revelara a través de una manera más lógica cómo compartir esto para poderlo ver en la tercera dimensión. Y entonces estaba viendo yo, prendí el televisor en la mañana queriendo ver la televisión, las noticias, y estaba un programa de Chicago Med o algo así, y yo no estaba viendo el programa, pero hubo una escena en donde un paciente le cuenta al médico que había investigado y había logrado saber que cuando a la gente le trasplantan órganos, estos órganos que son donados, cuando se implantan en el receptor y este implante es exitoso, entonces el receptor empieza a manifestar las características del donador, porque el órgano contiene el DNA en sus células del donador, en los cuales se manifiestan en el receptor cuando este órgano se incorpora a su cuerpo y le da vida. Y me pareció muy interesante y lo empecé a analizar y pude explicarme muchas cosas que yo quisiera compartirles. Dicen que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios more en ti, que es el Espíritu Santo. Es como si te implantara un espíritu nuevo en tu espíritu para poder comunicarte con Dios. Pero ¿saben ustedes que en todos los implantes de órganos, todo el procedimiento para que éste fructifique está en reducir tus defensas para que no rechace el órgano trasplantado? De otra manera, es inútil. No puede sustituir y darte vida ese órgano que te ha sido donado, a menos que sea aceptado por el cuerpo. Y cuando yo pensaba en ello, digo, ahora entiendo por qué, si bien el Espíritu de Dios es implantado en nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿cómo es que no todo mundo puede tener la manifestación en su personalidad del DNA de Cristo, del Espíritu Santo en su vida, manifestándose abiertamente? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fruto para ti, paciencia, benignidad, bondad, fruto para tu prójimo, fe, mansedumbre y templanza, fruto para Dios. ¿Por qué? Porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y cuando el Espíritu Santo te guía a través de la palabra a obedecer la voluntad de Dios en tu vida y tú prefieres lo temporal de tu carne y eso sirve para rechazar que el Espíritu de Dios se implante plenamente en ti. Y por eso no puedes manifestar la personalidad de aquel que quiere implantarse en ti. Porque tú tienes el libre albedrío. Tú puedes elegir la carne o el espíritu. El Señor dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque para que el Espíritu Santo se implante en ti, tiene que haber una reducción de tus defensas para que Él se manifieste plenamente en ti. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para poder cumplir los mandamientos
del sermón de la montaña y de las epístolas paulinas y los 10 mandamientos. Esto no se hace con esfuerzo, eso se hace de manera natural cuando vives no tú, sino Cristo en ti, porque ese DNA que está implantado en ti y que cuando tú te niegas a ti mismo, lo estás dejando que te dé vida y que se incorpore plenamente la mente de Cristo en ti. Y puedes colaborar con los otros miembros del cuerpo, que es su iglesia. Y cada miembro del cuerpo tiene su función y trabajan en armonía porque están guiados por el Espíritu de Dios con la mente de Cristo. La acción de la carne en el creyente rechaza la acción del Espíritu Santo en ti, porque el deseo de la carne lucha, es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Dice Gálatas 5:17. Y por eso dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y aquí es donde yo analizaba, dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y otro dice, y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que nosotros cuando buscamos la amistad del mundo, estamos queriendo ser como Dios y está en contra de la voluntad de Dios. Pero el amor de Dios por el mundo es para redimir a los perdidos y darle vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Cuando yo estoy en Cristo, en realidad el Cordero de Dios me cubre y me hace saber que mi nueva identidad, que soy una creación de Dios y que soy perfecta, porque Él no me ve a mí, Él ve al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que me cubre con su perfección y me justifica, y que soy única, porque Él me creó para buenas obras. Soy especial, porque Él me escogió, y que fui hecha a la imagen y semejanza, y que soy asombrosa, que soy importante para Dios, que soy una hija de Dios, que soy una nueva criatura, y que soy amada con un amor eterno, y por eso me conserva en su bondad. Ahora, lo que es interesante, estaba viendo yo en el pasaje en donde Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Lo que es curioso es que leí en un devocional que nosotros pretendemos tener conciencia de lo que Dios hace en nosotros sin darnos cuenta que resulta imposible contemplarle a Él y a la vez permanecer aferrados a nuestra visión de las cosas. Queremos que Dios se aparezca a sus hijos, olvidando que Dios solo se muestra en sus hijos, porque Él vive en ti a través del Espíritu que mora en ti. Ahora, quisiera que viéramos algo muy interesante. Dice el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nuestro paso por la tierra es muy breve y queremos que el Señor nos enseñe a contar nuestros días para adquirir sabiduría. Pero nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y para los cristianos, los únicos días que cuentan para Dios son los que se conforman a su voluntad, es decir, en donde el Espíritu Santo es obedecido para hacer la voluntad del Padre y para que cumplas el propósito para el cual tú fuiste creado. La voluntad de Dios es revelada por el Espíritu Santo que mora en el cristiano. Cuando Él no obedece, rechaza su crecimiento espiritual, viviendo en la carne, manifestando sus frutos. Los días que cuentan para Dios son aquellos en donde no vives tú, sino Cristo en ti, porque vives en la fe del Hijo de Dios, que vino solo a hacer la voluntad del Padre. Y por último, hermanos,
Quisiera que viéramos que nadie alcanza el destino al que es llamado si no se involucra con el destino que Dios ofrece. Y el Señor te dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor te llama. Él quiere entrar a tu vida para enseñarte y capacitarte para llevar una vida sobrenatural que tiene una dimensión de eternidad. ¿Le abrirá la puerta o prefiere seguir sobreviviendo en vez de tener una vida sobrenatural? Yo los invito, hermanos, que acepten a Cristo como Salvador personal. Y aquellos que no han aceptado, que dejen de tener en poco una salvación tan grande. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y los únicos días que cuentan en tu vida terrenal son aquellos en que obedeciste al Espíritu Santo que mora en ti y buscaste el reino de Dios y su justicia, y tú tuviste todas las cosas por añadidura. Que el Señor los bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por la oportunidad de presentar este tema. Abre nuestra mente, Padre, para poderte verte mejor y danos la santidad que tú requieres de nuestras vidas, Padre, para no ser estorbo, para que ríos de agua viva fluyan de nosotros, para que nos llenes de vida, Padre, porque solamente podemos impartir vida si tenemos vida. Usa nuestras vidas, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Y permítenos, Padre, transmitir tu mensaje de salvación y de vida eterna y crecer como cuerpo de Cristo hasta que tú vengas. Por Cristo te lo pido. Amén. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola, te invitamos a dar un recorrido por las actividades que tenemos durante la semana. Nuestros cultos e iglesia infantil serán presenciales. Los domingos son a las 8 a.m. en las instalaciones de Plutarco y a las 10 y a las 12 del día en el auditorio del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. La Magna Unión de Jóvenes tiene su reunión juvenil presencial y virtual a las 5:30 p.m. en las instalaciones de Plutarco. El martes, a las 9:30 a.m., las mujeres Oreb continúan con la serie de estudios Mujeres Renovadas. Recuerda que es en vivo, así que conéctate para conversar. Y el sábado 14 de mayo a las 10:30 a.m. tendremos nuestra primera reunión presencial, Juntas otra vez. Y a partir del martes 17 de mayo, nuestras reuniones ya serán presenciales. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles, a las 7:30 de la noche, tenemos nuestro culto de oración con la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús, basados en la carta de Pablo a los Efesios. A las 9 p.m., los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. Los jueves, a las 6 p.m., tenemos las enseñanzas Somos Todos. A las 8 p.m., la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil y a las 9 de la noche los matrimonios nos comparten otro devocional por su página de Facebook. El viernes, a las 6 de la tarde, tenemos la zarcita para niños vía Zoom. Te invitamos a seguirnos en Instagram como zarcita.oreb. Para mayores informes, llama a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 p.m. tenemos el programa Sin Cubrebocas. Los sábados, a las 12 del día, seguimos con Celebremos la Vida, con el Paz Gilberto. Los Más 30 tendrán su reunión virtual el sábado 30 de abril a las 6:30 p.m. con el tema
cómo enfrenta el más 30 la crisis en su economía. Los matrimonios llevarán a cabo su boda colectiva el sábado 21 de mayo. Será de forma presencial, además de transmitirse a través de las diferentes plataformas de nuestra iglesia. Las mujeres victoriosas llevarán a cabo su congreso anual del 27 al 29 de mayo del 2022 en Taxco, Guerrero. Te invitamos a inscribirte o bien pasar a liquidar tu congreso a la salida de nuestros cultos presenciales. No olvides que todos los días tenemos el devocional con el Paz o Eli. Suscríbete a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, démosle like y compartamos.